nací sin fortuna y sin nada. Ahora voy por distintos caminos, pero al rico jamás me le humilló. A ver, ¿alguna vez has sentido que una canción te entiende mejor que las personas que te rodean? Como si las palabras hubieran sido escritas solo para ti, en tu momento más oscuro. Esa conexión mágica, casi sobrenatural, no es casualidad. Es el poder de un alma que supo transformar su dolor en melodía. Hoy, en Tutoriales Casta de Campeones, vamos a adentrarnos en la vida de un hombre cuya voz fue refugio para millones, pero cuyo corazón guardó secretos que lo persiguieron hasta el último aliento. Gerardo Reyes no solo fue un ídolo, fue un sobreviviente, un soñador, un padre, un esposo y también un hombre profundamente humano, con luces y sombras que pocos conocieron. Acompaña mi llanto, paisano, porque voy a... Si alguna vez has sentido que la vida te pone a prueba, quédate con nosotros, porque la historia de Gerardo no es solo de fama, es de resiliencia, contradicciones, amor roto y legados incompletos. Y créeme, lo que descubrirás sobre su vida privada, sus hijos, sus decisiones y cómo terminó todo, te dejará sin palabras. Antes de continuar, si valoras las historias reales, las vidas que marcaron generaciones y los relatos que van más allá de la fama, dale like a este video, suscríbete a Tutoriales Casta de Campeones y activa la campanita, porque aquí no contamos chismes, contamos verdades que merecen ser recordadas. Gerardo Reyes nació un 25 de marzo de 1935 en Balsas, Guerrero, una tierra que parece bendita por las musas. Guerrero ha sido cuna de poetas, trovadores y compositores que han tejido la historia musical de México con hilos de nostalgia y orgullo. Pero para Gerardo, la infancia no fue un jardín de rosas. Nadie supo escribir nada. Desde muy pequeño, la pobreza lo abrazó como una sombra persistente. No había lujos, no había comodidades, apenas lo esencial para sobrevivir. Y en medio de esa escasez, algo en él empezó a brillar, un don innato por la música. No fue algo que aprendió en una escuela, ni que copió de otros, nació con él. Cantaba en las calles, tarareaba en el campo, improvisaba versos cuando el hambre apretaba. La música se convirtió en su refugio, su arma, su promesa de un futuro diferente. Con el paso del tiempo, ese talento no solo creció, se fortaleció. Y a los 18 años tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su destino para siempre. Sabía que en México, en ese momento, las oportunidades para alguien como él, sin contactos, sin dinero, sin apellido famoso, eran escasas. Así que, con el corazón en la mano y la mirada fija en el horizonte, decidió cruzar la frontera. No fue fácil, no había planes detallados, no había garantías. Solo la fe de que, al otro lado, en Arizona, podría encontrar un espacio donde su voz fuera escuchada. Llegó a Estados Unidos como tantos migrantes, con lo opuesto, sin hablar inglés, sin conocer a nadie. Pero mientras otros se habrían rendido, Gerardo se aferró a su guitarra como si fuera su salvavidas. Vacía que con tu engaño y tu infamia quedó. Imagina por un momento lo que es estar en una ciudad desconocida, donde nadie entiende lo que dices, donde cada mirada puede ser hostil o indiferente, y aún así atreverte a subir a un escenario pequeño, con luces tenues y cantar con toda el alma. Eso hizo Gerardo, y poco a poco comenzó a ganarse el respeto de la comunidad hispana, porque su música no era solo entretenimiento, era un espejo de sus luchas, sus esperanzas, sus desilusiones. En los años 70 tuvo una epifanía. Si lograba conectar con la diáspora mexicana en Estados Unidos, tendría un público eterno. Y así fue. Sus canciones resonaron con quienes extrañaban su tierra, con quienes trabajaban hasta el cansancio, con quienes amaban en silencio. Pero en lugar de quedarse en el norte, hizo algo inesperado. Regresó a México. Se estableció en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, donde el clima era cálido, pero también su corazón. Allí la gente lo adoptó como uno de los suyos. No por su fama, sino por su sencillez.
Gerardo no usaba trajes caros para impresionar, no daba entrevistas arrogantes, no se encerraba en mansiones. Caminaba por la calle, saludaba a sus vecinos, compartía una cerveza con quien se le acercara. Por eso lo llamaban el amigo del pueblo. No era un título que se hubiera autoimpuesto, era un reconocimiento espontáneo de quienes lo conocían de cerca. Su repertorio como compositor fue inmenso. Se estima que escribió e interpretó alrededor de 600 canciones. Sí, 600. Cada una cargada de emociones auténticas, con arreglos musicales que enriquecían el alma y letras que parecían salidas del diario íntimo de sus oyentes. Su género era el ranchero, pero no el ranchero superficial. El suyo hablaba de la baja autoestima, del miedo al abandono, del orgullo herido. Temas que, en una época donde se premiaba la fortaleza emocional, fueron revolucionarios. Porque Gerardo no fingía ser invencible, mostraba sus grietas, y en esas grietas millones encontraron consuelo. Su éxito fue tan grande que incluso el cine mexicano lo reclamó. Actuó en películas como Sin Fortuna y Maldita Pobreza, títulos que, como notarás, reflejaban su propia historia. No eran papeles aleatorios, eran extensiones de su vida. Porque Gerardo no interpretaba, vivía lo que cantaba y lo que actuaba, y esa autenticidad era su sello. Profesionalmente su trayectoria fue ascendente. Comenzó como locutor, luego se integró al Conjunto Tejano, después se unió a los Hermanos Bernal y finalmente, con la determinación de un verdadero campeón, decidió grabar sus propias composiciones. La vida bonita que me prometiste. Fue entonces cuando CBS, una de las disqueras más poderosas del mundo, lo escuchó. Cuenta la leyenda que, al oír su primera grabación, los ejecutivos no dudaron ni un segundo. Este hombre es una estrella. Y así, sin rodeos, Gerardo Reyes pasó de ser un cantante local a un fenómeno continental. Los premios llegaron sin parar. En Estados Unidos, donde su carrera despegó, lo celebraron como un pilar de la música latina. En México, su tierra natal, lo abrazaron como un hijo pródigo. Y en Centroamérica y Sudamérica, sus giras eran eventos masivos. Donde quiera que iba, llenaba plazas, teatros, estadios. Era admirado no solo por su voz, sino por su presencia, carismático, vibrante, lleno de vida. Pero aquí es donde la historia toma un giro, porque el éxito a veces no ilumina, deslumbra. Gerardo, joven y en la cima, se vio rodeado de admiración constante, especialmente femenina. Dar una parte de tu agua, tu pan y tu techo. Dotado de talento, con encanto natural y una energía contagiosa, no pasaba desapercibido. Y aunque no era un hombre vicioso, como algunos han querido pintar, sí tuvo debilidades, como todos los seres humanos. En medio de giras interminables, de noches de fiestas y aplausos eternos, comenzó a dejar atrás, aunque fuera por momentos, las raíces que lo habían sostenido. Formó relaciones con varias mujeres, tuvo noviazgos intensos, apasionados y efímeros, hasta que llegó ella, la mujer con la que decidió formar una familia. Nunca reveló su nombre al público, siempre fue un misterio, pero hay quienes aseguran que se llamaba Naida Rivera, originaria de Cuernavaca, Morelos. Con ella tuvo 8 hijos, 7 mujeres y un varón, Gerardo Reyes Jr. Pero la historia no termina ahí, porque Gerardo también tuvo 4 hijos más con otras mujeres, lo que le eleva el total a 12 hijos conocidos. Ahora piensa en esto. Imagina ser un padre con 12 hijos, 8 de ellos con una esposa que nunca vio la luz pública y los demás repartidos en distintas ciudades, con madres que esperaban visitas que rara vez llegaban. Las giras lo mantenían lejos, demasiado lejos. Y aunque intentaba compensarlo, la ausencia duele más que cualquier disculpa. Su matrimonio, aunque siempre mantenido en la sombra, empezó a agrietarse. Las constantes ausencias, los celos, la inseguridad, todo eso fue minando la relación. Su esposa, una mujer que también tenía necesidades emocionales, se sintió sola, olvidada, traicionada. Y aunque Gerardo jamás lo admitió públicamente, era evidente que algo no funcionaba. Él quería tapar el sol con un dedo. Pero como dice el dicho, a legua se nota cuando algo no anda bien.
Descansan los restos del que la vida me dio. Con el tiempo, los conflictos entre hermanos y medios hermanos se hicieron inevitables. Había rencillas, resentimientos, heridas profundas que parecían imposibles de sanar. Gerardo, desesperado, decía que quisiera partirse en dos para estar con todos, pero la realidad es dura. No puedes estar en todos lados. Y en su intento por equilibrar lo que ya estaba desbalanceado, terminó lastimando a más personas, porque no solo sus 8 hijos con su esposa sufrieron su ausencia, también los otros 4, que apenas lo veían entre gira y gira, cargaron con la carga de ser los hijos de afuera. Y aquí viene uno de los capítulos más contradictorios de su vida, su relación con su hijo Gerardo Reyes Jr. El joven creció admirando a su padre, soñando con cantar como él, pero Gerardo se opuso rotundamente. Primero lo presionó para que estudiara una carrera decente. Le prometió que, una vez graduado, lo apoyaría en su sueño musical. El hijo, con fe ciega, se esforzó, terminó la universidad, se convirtió en abogado, y cuando, ilusionado, le dijo: «Padre, ya estoy listo. ¿Cuándo empezamos a grabar?», la respuesta le dejó helado. ¿Y ahora para qué? Si ya tienes una carrera. Me voy en ese tren que va con rumbo al sur y quiero... Eso fue un golpe bajo, pero Gerardo, en su mente distorsionada por el dolor propio, creía que lo hacía por su bien. «No quiero que sufras lo que yo sufrí», le decía, pero en vez de negarle el canto, le dio otro camino. Lo nombró administrador de sus bienes, y así, padre e hijo formaron una mancuerna profesional. Al principio, todo marchaba bien. Gerardo Jr., con su formación legal, ayudó a organizar los negocios de su padre. Y fue entonces cuando notaron algo. Las cuentas bancarias estaban llenas. Había dinero en pesos, en dólares, una fortuna acumulada por décadas de trabajo. Con esa seguridad económica, Gerardo tomó una decisión polémica. Creó su propia disquera. Y en el proceso, despreció a las compañías que lo habían levantado, incluyendo a CBS. Ya no quería reglas, no quería condiciones. Él decidía qué grabar, cuándo, cómo y con quién. Su ego, alimentado por décadas de éxito, se había inflado hasta el punto de creer que ya no necesitaba a nadie. Hubo decisiones fuertes con disqueras mexicanas y estadounidenses. Se sentía ultrajado, decía, pero muchos opinaban que era orgullo disfrazado de dignidad. Para ti soy libro abierto. Y aunque envejecía, su carácter seguía siendo fuerte, impulsivo, casi juvenil. Tanto que en una ocasión, si vas a escuchar esto, bien, retó a un duelo con armas a un hombre casado. ¿Por qué? Porque Gerardo había cortejado a una mujer que ya tenía esposo. Cuando el marido se enteró, confrontó al cantante. En vez de asumir su error con humildad, esa humildad que tanto lo definió en sus inicios, Gerardo perdió los estribos. Olvidó quién era, olvidó sus principios, y en un arranque de ira, desafió al hombre a un duelo. Afortunadamente, no llegó a concretarse, pero ese episodio reveló algo inquietante, que el amigo del pueblo ya no era tan amigo de sí mismo, que el éxito, el poder, la fama, habían erosionado parte de su esencia. Y entonces, como si el destino quisiera recordarle que era mortal, llegó la enfermedad. Sensual de tu pelo, con tus ojos. Al principio fue algo pequeño, un dolor leve en el abdomen, una bolita apenas perceptible. Gerardo, acostumbrado a aguantar, lo ignoró. Es cansancio, pensó, pero el dolor creció, se volvió persistente, martirizante. Finalmente fue al médico, pero la consulta fue superficial. El doctor no ordenó estudios profundos, no tomó precauciones y le dio el alta sin sospechar nada grave. Meses pasaron. El dolor no cedió, al contrario, empeoró, hasta que, exhausto, Gerardo volvió al hospital, esta vez con estudios completos, y el diagnóstico fue devastador: cáncer de hígado en etapa terminal. Ya era demasiado tarde. Si se hubiera detectado a tiempo, tal vez habría tenido una oportunidad. No le hace que sean casadas, al cabo no soy celoso, ya. Pero el error médico, sumado a su propia negación, lo condenó. Gerardo Reyes falleció el 25 de febrero del año 2015, un mes antes de cumplir 80 años. Ironías del destino, nació y murió en fechas casi gemelas. Tras su muerte, su hijo Gerardo Reyes Jr.
quedó al frente de su imperio, pero en vez de unidad, vino el caos. Comenzaron los pleitos por la herencia. Hijos de diferentes madres reclamaron parte. Documentos se cuestionaron. Testamentos se disputaron. Y hasta hoy, esos conflictos siguen sin resolverse. Así, terminó la vida de un hombre que conmovió a millones con su música, pero que no pudo sanar las heridas de su propia familia. Gerardo Reyes fue un gigante, un compositor excepcional, un ídolo, pero también fue un hombre imperfecto, contradictorio, vulnerable. Y tal vez por eso su música sigue resonando, porque no cantaba desde la perfección, cantaba desde la verdad. Mi llanto amargo se confunde con... Si esta historia te conmovió, si reconoces en Gerardo a tantos padres, artistas, soñadores que luchan entre la gloria y la humildad, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like, comparte este video con alguien que necesita escuchar que hasta los ídolos tienen cicatrices. Suscríbete a Tutoriales Casta de Campeones. Activa la campanita y únete a esta comunidad que valora las historias reales, profundas y sin filtros. Porque aquí no solo contamos vidas, honramos legados. Hasta el próximo video y recuerda, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero sí hay canciones que trascienden el tiempo. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima historia.